Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, juntos nuevamente en La Voz del Pastor, continuamos con nuestra lectura meditada, reflexiva y también contemplativa del Catecismo de la Iglesia Católica. Como recordarán, en nuestro último encuentro hemos comenzado a abordar una de las últimas afirmaciones de nuestra profesión de fe: creo en la resurrección de la carne. Lo hemos hecho a partir del número 988 de nuestro catecismo y hoy día ya comenzaremos a partir del 996. Ya podemos tenerlos todos a la mano. Decíamos en el encuentro anterior que ciertamente una de las grandes novedades del cristianismo, junto con la encarnación del Verbo, es decir, con el hecho de que Dios se ha hecho hombre, que ha asumido nuestra naturaleza humana, otra de las grandes novedades del cristianismo es la resurrección de la carne. Muchas religiones antiguas, precristianas, ya creían, y muchas hasta hoy día creen, que el hombre después de la muerte física sigue viviendo, pero en su alma inmortal. Es decir, muchas religiones creen en la inmortalidad del alma, pero el cristianismo no se queda ahí. Lo que Dios nos ha revelado en Cristo es algo mucho mayor y que ciertamente ha sido causa de muchos conflictos y de muchas críticas y juicios y condenas en contra de la Iglesia. ¿Qué es? ¿Cuál es esa gran novedad? La gran novedad es que el hombre sigue viviendo y el hombre sigue viviendo en su alma inmortal, que esa nunca muere, pero no solamente eso, sino que creemos también que esta carne mortal resucitará con Cristo. Esta es la gran novedad del cristianismo. Decíamos en el encuentro pasado que esta revelación, porque esto el hombre jamás se lo podía haber imaginado, sino que esto es una revelación de Dios, y esta revelación Dios la fue haciendo poco a poco a través del Antiguo Testamento, lo fue haciendo poco a poco. Y decíamos que ya, por ejemplo, en el libro de los macabeos ya creen en una resurrección, en la resurrección. No lo tienen tan definido el autor del libro de los macabeos como lo tenemos nosotros hoy día. Han pasado miles de años, pero sí ya se va vislumbrando. Y decíamos también que incluso en la época de Jesús, dentro del pueblo de Israel, habían estas dos corrientes, los saduceos y los fariseos. Unos creían en la resurrección de la carne y otros no creían en la resurrección de la carne, otros no creían en la resurrección. Entonces, fíjense ustedes cómo Dios ha ido preparando a su pueblo, ha ido preparando a la humanidad para ese gran momento, esa gran revelación que Dios nos hace en Cristo Jesús. Y la gran revelación, repito, que es la gran novedad del cristianismo, es que también nuestros cuerpos mortales, nuestra carne, resucitará con Jesús. El número 996 del Catecismo nos recuerda esto. Dice así: desde el principio la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. San Agustín decía que en ningún punto tenía la fe cristiana más contrarios que justamente en el tema de la resurrección. Ahora bien, Jesucristo nos lo ha revelado, la Iglesia ha ido tomando conciencia de este hecho desde el primer momento, desde el momento en que Jesucristo resucitado aparece a sus apóstoles, y poco a poco la Iglesia ha ido ahondando, profundizando más en esta revelación. Y de ahí que los siguientes números del Catecismo respondan algunas preguntas que yo quiero que las vayamos respondiendo también juntos. El número 997 nos hace esta pregunta: ¿qué es resucitar? ¿En qué consiste esta resurrección? Y nos responde, lo tenemos ahí a la mano, ¿no es cierto? En la muerte, cuando se da la muerte física, ¿en qué consiste? En una separación. El alma se separa del cuerpo. El alma, decíamos hace un momento, continúa viviendo porque el alma es inmortal.
El cuerpo, en cambio, está formado de esta carne nuestra. El cuerpo, nuestra carne, cae en la corrupción. Nuestro cuerpo, nuestra carne, se va corrompiendo. Si nosotros dejamos un cadáver, vemos que como a los pocos días ese cadáver se comienza a corromper. Es así, ¿no es cierto? Y entonces, pero ese cuerpo que se va corrompiendo, sin embargo, queda de cierta manera a la espera también de su propia resurrección. Dice así el catecismo: Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible. ¿Cómo? Uniéndolos nuevamente con el alma, por la virtud de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué es resucitar? Resucitar es eso. Resucitar es ese momento en que nuestro cuerpo se vuelve a unir con nuestra alma, se vuelve a unir. Y entonces nosotros, que hemos continuado existiendo en el alma inmortal, porque la vida del hombre no se acaba, sino que se va transformando, nosotros hemos seguido viviendo nuestra alma inmortal, entonces volvemos a recuperar nuestro cuerpo y volvemos entonces a recuperar y a vivir en esa unidad de cuerpo y alma en la cual hemos sido creados por Dios. Muy bien, segunda pregunta, número 998. ¿Quién resucitará? ¿Quién resucitará? Y nos responde el catecismo: todos los hombres que han muerto, todos resucitaremos. Los que han hecho el bien resucitarán para la vida, los que han hecho el mal para la condenación, pero de resucitar, todos resucitaremos. Dios quiera que todos nosotros, cuando llegue el día, podamos haber hecho el bien y así resucitar para la vida eterna. Pero, queridos hermanos y hermanas, no podemos negar, porque está en las Sagradas Escrituras, esto es un dogma en la Iglesia, que nos ha sido revelado ya desde antiguo, pero más todavía en nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir que el infierno no existe. El infierno existe. Y la posibilidad de condenarse o de condenarnos existe. Si no dedicamos nuestra vida a hacer el bien, si dedicamos nuestra vida a hacer el mal, a vivir de un modo egoísta, a no pensar más que en nosotros mismos, a no hacer las obras de misericordia, entonces nosotros mismos nos estamos labrando nuestro futuro, nos estamos labrando una eternidad horrorosa. Todos resucitaremos. Ojalá que todos resucitemos todos también, ustedes y yo, para la vida eterna. Siguiente pregunta, número 999. ¿Cómo? ¿Cómo resucitaremos? Fíjense ustedes, ¿cómo? Y el catecismo también nos lo recuerda. Resucitaremos como Cristo. Así como Cristo, dice así, resucitó con su propio cuerpo, también nosotros resucitaremos con nuestro propio cuerpo. Ese mismo cuerpo que llevamos ahora, Jesucristo resucitó con ese mismo cuerpo que llevaba, pero sin embargo ese cuerpo transfigurado. Fíjense hasta qué punto el cuerpo de Cristo fue transfigurado, que cuando se aparece a María Magdalena, ahí a las puertas del sepulcro, el primer domingo de la resurrección, María Magdalena no lo reconoce y lo confunde con el hortelano, con el encargado, digamos, del jardín, del huerto donde estaba enterrado Jesús. Más todavía, en sus apariciones que nos relatan las Sagradas Escrituras, Jesús incluso traspasa las puertas, traspasa las paredes. Nos relatan los evangelios que los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo, a puertas cerradas por miedo a los judíos, y Jesús, atravesando la puerta, se les aparece resucitado. ¿Esto qué significa? Que resucitaremos con nuestro propio cuerpo, pero un cuerpo transfigurado, así como fue transfigurado el cuerpo de Cristo. Un cuerpo entonces que, para aquellos que hemos hecho el bien, además será un cuerpo glorificado. Dice así, fíjense ustedes, el número 999, este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Y como dice San Pablo también, está ahí la cita, la primera carta a los Corintios, ¿qué es lo que sucede? Se siembra corrupción y se resucita incorrupción. O sea, nuestro cuerpo, al caer en la tierra y al ser enterrado, entonces es como una semilla
que cae en la tierra y que muere, se desintegra, se corrompe. La semilla se corrompe, se desintegra, desaparece, pero justamente a partir y en base a esa desintegración, a esa desaparición de esa misma semilla, va surgiendo una nueva vida, ¿no es así? Y es lo mismo que pasará, fíjense ustedes, con nuestro cuerpo. Este cuerpo caerá en la corrupción, pero como esa semilla también dará una nueva vida. Ahora, exactamente cómo ocurrirá, ya nos lo dice el número 1000 del Catecismo. Ciertamente excede a nuestra razón, a nuestro intelecto, a nuestra capacidad imaginativa, excede. No podemos llegar a comprender con exactitud cómo esto sucederá. No nos llegamos a hacer la idea, alguna vaga idea seguramente tienen ustedes, yo les digo que también la tengo y más o menos creo que cómo puede ser la cosa y creo que será una cosa bellísima, una cosa realmente estupenda, volver a tener mi cuerpo, ¿no es cierto? Volver a tener mi cuerpo y entrar en la gloria eterna, Dios quiera que podamos estar todos ahí. Entonces, pero por más que nos lo imaginemos, no podemos estar 100% seguros porque excede nuestra capacidad. Sin embargo, fíjense cómo sigue diciendo el catecismo tan bonito, dice así: nuestra participación en la Eucaristía, en la Santa Misa, nos da ya una especie de anticipo de cómo nuestro cuerpo será transfigurado. Y citan acá San Ireneo de Lyon, el número 1000 del catecismo, fíjense: así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios en la misa, ¿no? Las palabras de consagración en la misa, ya no es más el pan ordinario, sino el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Así también nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son cuerpos corruptibles, sino que tienen la esperanza de la resurrección. Hay dentro de nosotros, por virtud del Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro bautismo, por esa potencia del Espíritu Santo que hemos ido alimentando con la oración, con la lectura de la Sagrada Escritura, con la participación en los sacramentos, especialmente en la misa, el sacramento de la confesión, al haber recibido la confirmación, el sacramento del matrimonio para muchos de ustedes, el sacramento del orden para mí. Es decir, esta participación en los sacramentos nos va como ya desde dentro, nos va como transfigurando poco a poco, de modo tal que ya la muerte física, digamos así, es el último paso para esa transfiguración definitiva, esa transfiguración definitiva. Ahora, terminamos con las preguntas. ¿Cuándo se dará esto? ¿Cuándo se dará la resurrección de la carne? Sin duda, dice el catecismo, en el último día, es decir, al final del mundo, cuando Jesucristo regrese en su gloria para juzgar a vivos y muertos y terminará de instaurar ese reino que no tendrá fin. Fíjense, queridos hermanos, qué bonito. Por eso la Iglesia vive esperando ese último día, vive anhelando ese último día. Ustedes seguramente se han dado cuenta que en la misa hay un momento en que toda la asamblea dice: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. El sacerdote, después de hacer la consagración, ha dicho: este es el sacramento de nuestra fe. En la misa, este es el sacramento. La Eucaristía es el sacramento central de nuestra fe, porque en la Eucaristía se hace presente ese misterio pascual de Cristo, que ha dado su vida por nosotros en la cruz, que ha pagado por nuestros pecados, que ha caído en la tierra, muerto y ha resucitado. Todo eso es la Eucaristía. Y entonces el sacerdote termina diciendo: este es el sacramento que sostiene toda nuestra fe. Esta, la muerte y la resurrección de Jesucristo, es la gran novedad del cristianismo. Y la Iglesia responde: anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Es decir, pedimos a Jesús que vuelva pronto, que ya de una vez se dé esa parusía. ¿Para qué? Para que ya de una vez nuestros cuerpos puedan ser transformados. Porque como dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, que está también citada aquí en el número 1001 del Catecismo, dice así: porque llegará el día en que el Señor mismo, al sonido de la trompeta, dice San Pablo, porque sonará una trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, dice San Pablo, los que hemos vivido con el Señor, los que hemos procurado ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios, entonces resucitaremos incorruptibles, y seremos transformados, seremos transfigurados. Y ese día, dice San Pablo, cantaremos: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón?
Si el aguijón del pecado está en la muerte y Cristo ha pagado por nuestros pecados, Cristo también ha destruido la muerte y nos ha hecho partícipes, y esto es la gloria del cristiano, eso es el sentido de nuestra vida, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. El catecismo continúa explicándonos esto con un poquito más de detalle, en el número 1002 y siguientes. Nos va diciendo esto, que nosotros resucitaremos con Cristo el último día. ¿Por qué? Porque ya en esta vida terrena hemos comenzado a participar de su resurrección. Justamente a través del sacramento del bautismo y a través de los sacramentos, ya Dios de alguna manera nos va haciendo partícipes de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, porque nos va transmitiendo, nos va donando su vida divina, que es la vida de Jesucristo resucitado. Entonces, fíjense lo que dice el número 1002. Dice así: si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque si nosotros no hemos resucitado con Cristo en este mundo, ahora en esta vida mortal, digamos así, si no hemos ya comenzado a participar de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, entonces no hay manera de hacerlo una vez hayamos muerto físicamente. Sobre esto hablaremos en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.